Apasionados por Cristo. Diga conmigo, apasionados por Cristo. Eso marca la diferencia. Eso necesita la iglesia de este tiempo. Hoy voy a estar hablando de autoridad para vencer. ¿Sabe que nos ha sido dada una autoridad para vencer? Repita conmigo, autoridad para vencer. Y quiero hablar un poquito de esto que dice la palabra de Dios, que a veces no lo tenemos tan presente o que tenemos que recordarlo. Y es que estamos en guerra. ¿Usted sabía que estábamos en guerra? Algunos dicen, ¿estamos en guerra con quién? ¿Con China? No, estamos en guerra con los chinos. Estamos en guerra, dice la palabra de Dios. La iglesia, mientras permanece en la tierra, está en guerra constante, lo dice la palabra. Nos habla de ello, por ejemplo, el libro de Efesios, que vamos a leer el capítulo 6, el verso 12, que quizá usted se sepa, yo se lo recuerdo el día de hoy. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: porque nuestra lucha, o sea que estamos en lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces leemos o escuchamos eso de regiones celestes o regiones celestiales y pensamos que eso queda lejos, que está a años luz de nosotros, pero no es cierto. Nos rodean, están en medio de nosotros y operan en la atmósfera espiritual en que todos nosotros nos movemos. Por eso nos dice la palabra: contra poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes de maldad que operan alrededor de nosotros. Podemos sentir muchas veces esa guerra, podemos verla aún dentro de nosotros mismos, porque la guerra se produce en todas las áreas de nuestra vida. El campo de batalla muchas veces es nuestra propia mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos. A veces alguna vez cuando vas a alguien, alguna vez lo ha hecho, ¿no? No hay un cabezazo a este. Yo antes daba mucho cabezazo, haces así con la cabeza, preparas la cabeza. Cabezón, no de tanto cabezazo. Los canarios daban mucho cabezazo. No sé en otros sitios de Latinoamérica, de por ahí, pero aquí en Canarias. Y a veces nada más que el gesto es una guerra que se está produciendo dentro de nosotros mismos. La acción, la forma, las maneras de hablar, las maneras de dirigirnos. Y muchas veces todo eso se materializa en hechos. En una parte dentro de nosotros mismos hay alguien dentro de Damián Pacheco, dentro de usted, que quiere ser generoso. Y hay otra parte de usted que dice no, que intenta ser poco generoso, que es mezquino, que es muchas veces egoísta. Hay alguien dentro de usted que quiere buscar más de Dios. Pero hay alguien dentro de usted que siempre está cansado, que cada vez que dice la palabra, uy, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo fuerza, no me apetece. Es esa lucha interior dentro de nosotros mismos. Por eso la palabra dice que estamos en guerra, que estamos en lucha. Es un enfrentamiento real y es más común de lo que parece o aparenta ser. Y tenemos que conocer el origen de la guerra, cómo se desarrolla la guerra, cuál es la estrategia del enemigo, que muchas veces no hablamos del enemigo, pocas veces hablamos del enemigo, pero que tenemos que entenderlo para avanzar y para conquistar todo aquello que Dios nos ha llamado a conquistar. Jesús lo diría con estas palabras, cuando Él se estaba despidiendo después de la resurrección, antes de ser elevado, Marcos capítulo 16, versos 14 a 18, dice que, hablando de Jesús, después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y sigue diciendo Jesús: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien o sanarán. Dios nos dio poder y autoridad. Repita conmigo: poder y autoridad. Él nos dio poder y autoridad sobre el enemigo. Dice que tendrán serpientes en las manos y que aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y como yo he dicho en alguna ocasión, Él no está hablando de que tomes lejía o que te vaya a picar a uno una culebra, una serpiente, una boa, que también puede ser,
Recuerde que Pablo estaba en la isla de Malta y le pica aquella serpiente venenosa y no le produjo nada. Pero aquí en Canarias no hay serpiente, ¿verdad? Podríamos quitarnos esto de encima. Pero no se está hablando de serpiente física. Está hablando del sistema del enemigo. Cómo opera el enemigo. Cómo el enemigo pervierte muchas de las cosas. Se basa el enemigo en el engaño, en la mentira, en como la serpiente que pica y deja el veneno y se va y el veneno sigue circulando. Está hablando de todas estas cosas, de cómo el enemigo trabaja, el hacerte ignorar o hacernos ignorar o dudar muchas veces de esa autoridad que nos ha dado Dios, esa autoridad para vencer y para fructificar. Entonces, muchas veces si no somos conscientes de cómo se desarrolla la batalla espiritual, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Toma esa autoridad sobre áreas de nuestra vida. Esa autoridad que cada uno de nosotros le demos, que por ignorancia o por desobediencia Él va ocupando, a veces en nuestros pensamientos, a veces en nuestras emociones, a veces en lo que decimos con nuestra boca, en nuestras declaraciones, en nuestras decisiones. Si ignoramos o desobedecemos la palabra de Jesús, le cedemos autoridad que ya Jesús le arrebató al enemigo, se la podemos a dar. Fue lo que pasó con Adán. Adán cedió ante el enemigo, ante el pecado, ante la serpiente antigua. Jesús nos devuelve de nuevo esa autoridad. Él pagó por ella en la cruz del Calvario. Pero a veces la ignorancia, el no entender esa autoridad, no desarrollarla, no trabajarla, o la desobediencia, como Adán, nos limita y produce que el enemigo, como le digo yo, tome ventaja. ¿Por qué me vino la idea del mensaje el día de hoy? Porque alguien me decía, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, cuando sea la voluntad de Dios, yo voy a ir a la iglesia. Y me decía, cuando Dios quiera, yo voy. Cuando tú escuchas esto, te quedas así y te quedas pensando y dices, pero somos tontos, somos estúpidos o somos tan ciegos que no vemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que somos muchas veces? A veces no sucede, ¿no? Es la voluntad de Dios que te reúna. Siempre ha sido la voluntad de Dios. Él quiere que nos congreguemos, dice la palabra de Dios, que al menos en el día de reposo, una vez a la semana, es la manera que Dios estableció. Es absurdo pensar cuando sea la voluntad de Dios. Cuando Dios, es absurdo que pase por nuestra cabeza. Pero a veces sucede porque es nuestra ignorancia o a veces haber cedido al engaño del enemigo. Y lo vemos las cosas de diferente enfoque a como nos presenta la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce eso en nuestra vida? En esa lucha interior. Pues que nos estanquemos, que nos limitemos, que no desarrollemos nuestros dones, que no desarrollemos todo ese potencial que Dios puso en nosotros, que no el Espíritu Santo no pueda manifestarse, no solamente para ayudarnos a avanzar a nosotros, sino nosotros como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, ayudemos a otros con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestro buen ánimo, con aquello que Dios nos va enseñando, con todos esos dones que puso Dios en nosotros. Entonces limitamos la palabra de Dios. Cuando esta persona me decía, cuando Dios quiera, cuando sea la voluntad de Dios, yo empezaré a congregarme, es absolutamente absurdo, siquiera que pase por nuestra cabeza. Pero yo entiendo que es el enemigo que nos engaña, dentro de nuestros pensamientos, nos engaña. Y al final, los que llevamos muchos años en esto, te das cuenta que las personas a las cuales el enemigo logra separar de la manada, tarde o temprano terminan frías, terminan con vidas fuera de todo propósito divino y se van alejando de ese deseo que Dios tiene. Porque la voluntad de Dios es que estemos juntos y en armonía. Mira que está a su lado, mírelo. ¿Es guapo? ¿Es feo? ¿Es simpático? ¿Es antipático? No sé. Si es antipático, dice la palabra, sopórtelo si es antipático. Y si es simpático, siempre es más agrado soportarlo, ¿verdad? Como quiera es el amor de Dios el que tiene que fluir por nosotros. Pero muchas veces somos nosotros mismos. Cuando hemos perdido esas batallas en nuestro interior, quizás la soberbia, la comodidad, el rencor, las heridas que no han sido tratadas o que no han sido sanadas, la ignorancia, produce que dentro de nosotros perdamos esas batallas. Dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso tenemos que conocer cómo trabaja y cómo opera el enemigo. Y cómo opera el enemigo en mi vida personal. Cómo él me ataca a mí de manera personal, que va a ser muchas veces diferente a cómo lo hace con usted.
Hay quien la ataca más por emociones, por pensamientos, por la gente que está alrededor, porque a veces escuchamos muchos dichos, muchos chismes, a veces son estados de ánimo que te levanta. Tú tienes que saber cuándo es una lucha espiritual, cuándo tienes que estar luchando y cuándo tienes que sobreponerte a eso. Tienes que empezar a conocerte a través de la palabra y a través de la relación con el Espíritu Santo. Porque Él influencia en nuestra vida. Ya les digo, a través muchas veces de la ignorancia, de la indecisión, en nuestra mente, las emociones, a veces lo que decimos. Muchas veces a mí me toca corregir a personas porque a veces hablamos y decimos cosas, digo, no lo digas así, porque el enemigo se agarra a esa palabra. Dilo de esta manera, estás diciendo lo mismo, pero no le das derecho al enemigo a agarrarse a tus palabras para limitarte, para quebrarte, para que no avance. Entonces son dos reinos y están en una lucha tremenda, en una lucha feroz. Lo vemos, lo sentimos, lo percibimos. Es la luz contra las tinieblas. Y lo vemos en nuestra vida diaria. A veces creemos que estamos tranquilos, que estamos de descanso, que estamos en reposo, pero no. La lucha es diaria. Ya lo dice el apóstol. Son acciones. A veces nuestra manera de hablar, de decir o de pensar fortalecen uno de los dos reinos en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, allí en nuestro interior muchas veces. Me acordaba yo de Pedro. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? ¿Cuántos conocieron a Pedro? Ay, Simón. Pedro en una ocasión intentó convencer a Jesús de que no subiera a Jerusalén. Decía, no vayamos a ir, si tú dices que te van a matar, mejor no. Y estaba intentando que Jesús huyera del propósito del Padre. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ignorando todo lo que Jesús llevaba semanas le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, es necesario que vayas a Jerusalén, ahí el Hijo del Hombre va a ser entregado, ahí voy a pasar por juicio, ahí me van a traicionar. Y llevaba semanas Jesús diciendo lo que iba a suceder. Y de pronto, en una de cambio, llega Pedro y intenta convencer a Jesús de que no fuera a cumplir con ese propósito. Lo leemos en Mateo 16, 23. Hablando Jesús le dijo, pero volviéndose él, Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Se imagina? Uy, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, no Jesús, vamos a dejar a Jesús a un lado. Si el pastor le dijera a usted, quítate al lado mío, Satanás, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? Yo no voy más al culto. Diga la verdad. ¿A que sí? Pedro dice, yo no me reúno más. No, nosotros somos los que pensamos así, porque no entendemos la escala espiritual de las cosas. Nosotros tenemos que conocernos. Cuando pensamos cosas que nos alejan del propósito de Dios, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Estamos perdiendo batallas en el pensamiento, en el enemigo. Pensamientos que a veces se oponen al propósito de Dios. Por eso Jesús fue tajante y le dice a Pedro, Satanás, adversario, enemigo. No es que Pedro fuera enemigo, pero en ese momento, en su pensamiento, estaba alimentando la obra de las tinieblas. Le estaba haciendo oposición a Jesús, estaba tentando, estaba probando a Jesús, estaba intentando convencerlo de que no cumpliera con el propósito del Padre. Por eso le dice, no estás pensando las cosas de Dios, estás pensando desde el punto de vista humano. Llevo semanas diciéndote cuál es la voluntad del Padre, qué tenemos que hacer, que he de subir, que va a ser un tiempo duro, pero que tengo que... Y tú me estás diciendo ahora, mejor no. ¿Entiende lo que trato de decirle? A veces yo conmigo mismo y usted va a tener que ganar esas batallas que quizás muchas veces ha perdido. Quizás te tendrás que poner delante del espejo y decirte, no, Damián, no estés pensando así. Piensa en todo lo bueno, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo agradable. No estés pensando mal de aquella persona que quizás dijo mal de ti, porque no es nuestro labor pensar mal de las personas. Todo lo contrario, bendecir aún al que nos maldice. Alegrarnos por aquel que avanza, aunque sea que lo hace a nuestra costa. De eso se está tratando. Entonces, a veces tenemos que enfrentar esas batallas
y decir, me niego a pensar así. Y esa batalla se está produciendo en mi mente, o quizás en mi emoción, o quizás en mi forma de hablar, pero tengo que vencer. Esa batalla no está a años luz, esa batalla se da muchas veces todos los días cuando llegas a tu lugar de trabajo y cuando ves que la situación no es como tú esperabas y hay una batalla en tu mente en que si maldices a tu jefe o le dices al otro esto o a tu compañero lo machacas, tienes esa batalla dentro de aquí que vas a tener que vencer tú. Porque la atmósfera es del enemigo, es contraria, la circunstancia, pero Dios te dice es una batalla que tú vas a tener que enfrentar. Y muchas veces el enemigo sabe por dónde cogerte porque conoce tus puntos débiles. Es ahí donde tú tienes que centrarte en lo que dice el Señor. Entonces vas a tener que pensar diferente. A eso se refería cuando Jesús le dice, aparta de mí, Satanás. Es decir, que los pensamientos del enemigo no ronden tu cabeza. Deséchalos en el nombre de Jesús. Pasaba también con Judas. Judas estaba decidido a entregar a Jesús. Él lo había decidido días antes. Él ya había hecho pacto con los sacerdotes y con el Sanedrín y con aquellos que después lo cercaron y fueron a por él. O sea, que él había tomado ya una decisión en su corazón. En el momento que Judas toma la decisión en su corazón de entregar a Jesús, dice que Satanás entra en él. Pero no entró Satanás, ni entró un demonio. Es el pensamiento del enemigo, es la acción del enemigo, la que abrimos puerta en nuestro corazón y él se apodera, él toma lugar, él ocupa el reino de las tinieblas, se hace fuerte en él, de eso está hablando. Y sin embargo él estaba a la cena de la Pascua, sentado allí con los apóstoles, azorrado, callado, diciendo qué bonito todo, diciendo gracias Señor, qué hermoso eres, pero ya en su corazón había hecho una decisión que iba a marcar su eternidad. Y yo muchas veces sucede, sinceramente, a veces me he sentado hablábamos de matrimonio estos fines de semana, me he sentado a aconsejar o a ayudar a matrimonios que lo están pensando mal, que se sientan a ver si van a salir adelante, pero tú sabes que ya en su corazón esas dos personas decidieron separarse, divorciarse. Y dice, ¿y ahora para qué vienes a sentarte si ya lo decidiste en tu corazón? Y a veces es como para decir, no, yo lo intenté. No, tú no has intentado nada. Tú ya has decidido en tu corazón hacer lo que vas a hacer. Quieres a veces quizá quedar bien contigo mismo. También me ha tocado tratar con personas que ya han decidido dejar la iglesia y vienen y digo, ¿a qué viene? No, a ver si me convence. No te voy a convencer de nada, porque tú ya has tomado la decisión en tu corazón, ya has vomitado, ya has aborrecido la iglesia. Y al enemigo, cuando tú decidiste, tomó esa autoridad dentro de ti, ya te convenció, ya está afincado dentro. Y ahora solo te queda una acción, arrepentirte de verdad, humillarte ante la poderosa mano de Dios. Y Él te perdona para avanzar y para seguir adelante. Pero cuando ya el enemigo se ha afincado ante nuestras decisiones, cuán difícil es. Por eso dice la palabra de Dios, que tengan cuidado, porque el enemigo viene para engañarnos, para destruirlos. Y muchas veces, sin ser conscientes, nos vamos dejando engañar. Hemos vivido muchas veces ciegos, creyendo que las cosas son de Dios, cuando no entendemos qué es la manera en que opera el enemigo. Y tenemos que saber cómo lo hace nosotros. Cuántas personas se ofenden o están heridas y se van callando, y van atesorando, y van guardando, y va el rencor inconscientemente, la herida se va quedando dentro, hasta el punto que damos paso para que el enemigo haga una fortaleza, una muralla, una torre dentro de nosotros mismos, y terminamos tomando decisiones que nos alejan de Dios, que nos alejan del propósito de Dios. Ajenas es la decisión que tomó Judas, ya él lo había decidido en su corazón. En otras palabras, cuando él lo decidió, ya el enemigo le ganó la batalla, luego cedió. ¿Se acuerda usted de Ananías y Zafira? ¿Lo recuerda? Eso lo voy a recordar, capítulo 5 de Hechos. Ellos dicen que era un matrimonio, como digo yo, hablábamos de matrimonio, que se unificaron, pero no se juntaron para hacer el bien. Se juntaron para que en su mente, como matrimonio, engañara al Espíritu Santo. Vamos a leerlo en capítulo 5 de Hechos, versos 3 y 4.
Ellos dicen que vendieron una propiedad y dijeron, en aquel tiempo la gente estaba llevando sus ganancias, sus propiedades, los vendían, los llevaban a los apóstoles, ellos repartían con los pobres, repartían con lo que estaban haciendo, y ellos veían todo ese mover, ellos tenían una propiedad, no sé si fue una casa, una finca, y dijeron, vamos a venderla, pero se pusieron de acuerdo, vamos a decir que la vendimos en tanto dinero, pero vamos a venderla en más. Decimos que la vendimos en menos, llevamos esto a los apóstoles, lo presentamos como ofrenda, quedamos bien delante de todo el mundo, pero por si las moscas, por si las cosas no se dan, tenemos un dinerito ahorrado de lo que vendimos. Y dice que estando delante de Pedro, versos 3 y 4, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabe lo que me sorprende de todo este capítulo, de esta historia? Es que Ananías y Zafira eran creyentes, pero abrieron su corazón, abrieron esas puertas para que el reino de la luz prevaleciera en ellos. No tenían necesidad. No tenían que llegar a aparentar nada. Eran sus terrenos, eran sus cosas, era su dinero. Podían haber hecho con ellos lo que quisieran. Pero ellos fueron seducidos. Esa batalla en su corazón. Tanto él como ella empezaron en su corazón y fueron vencidos por el pensamiento del enemigo. Sorprendente. Cosas en el corazón muchas veces que nosotros vamos a tener que confesar, vamos a tener que luchar, que batallar, que perdonar, que desechar. Y tenemos que aprender cómo opera el enemigo. Posiblemente una de las debilidades de Ananías y Zafira era el amor por el dinero, el amor por esto. Pues vas a tener que luchar contra ello. Vas a tener que saber cómo opera el enemigo, cómo intenta el enemigo engañarnos muchas veces a cada uno de nosotros. Por eso no es que nosotros seamos Satanás o que Satanás entre y salga de nosotros, no. Es el ambiente, es la batalla espiritual. Es la que muchas veces, si no somos conscientes, nos dejamos vencer o derrotar por el enemigo y él se va afincando en nosotros. Emociones, pensamientos, decisiones que se oponen a la palabra y al Espíritu de Dios. Cuando esto sucede, el reino de las tinieblas toma ventaja en nosotros y no nos deja avanzar. ¿Cuántas veces como creyentes queremos avanzar? Pero algo nos está frenando, algo impide, no está esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Batallas que perdemos y que no somos conscientes que estamos perdiendo. Santiago también nos habla de guerras y de conflictos dentro de los creyentes o en los creyentes. El capítulo 4 de Santiago, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Santiago nos hace conscientes de esa verdad. Dentro de cada uno de nosotros hay batallas que tenemos que vencer, que tenemos que superar, que tenemos que afrontar, que tenemos que luchar y que tenemos que conquistar. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Por qué uno dice el otro? ¿Por qué el otro no se lleva bien con otro? ¿Por qué aquel no tiene ganas y el otro? ¿De qué se trata eso? Es que no es dentro de nosotros donde hay esas batallas. Los versos 2 a 4 de ese capítulo 4, Santiago dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, dice el apóstol, porque no pedís. Y algunos saltó, no, si yo pido, dice, sí, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, en el ego, en vuestras cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? Diga luchar. Diga conmigo luchar. Tenemos que luchar. Tenemos que batallar en el nombre de Jesús. Tenemos que identificar nuestras debilidades, nuestras maneras, como el enemigo muchas veces nos convence, porque estamos en guerra. Tenemos que a veces luchar con nuestras palabras, con lo que decimos, con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, y tenemos que pasar a la acción y saber a quién pertenecemos y tomar nuestra posición en el reino de la luz. Si yo pertenezco a los cielos, yo soy hijo de Dios, yo voy a hacer las cosas correctas. A veces voy a caer, a veces voy a luchar, alguna batalla puedo perder,
pero voy a seguir avanzando, porque la guerra pertenece a nuestro Dios y estamos en los vencedores. El capítulo 4 del versículo 7 de Santiago termina diciendo el apóstol: por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Resistid a quién? Al diablo y huirá de nosotros. Eso es vivir la palabra, eso es creer la palabra. La palabra nos tiene que dirigir. Mire, Jesús fue tentado en el desierto. Usted conoce las tentaciones, ¿verdad? Y el diablo quería engañarle, aún con la misma palabra. Él le sacó al salmista que decía: tírate de aquí, que Él dice que mandará a sus ángeles para que no tropieces y no te mate. Lo dice la palabra, tírate. Y Jesús, sabiendo que el mismo diablo estaba usando la palabra fuera del propósito divino, fuera del contexto. Es cierto que si tú resbalas y te caes, Él no va a dejar que te caiga, pero no si te tiras. Por eso le decía: no tentarás al Señor tu Dios. Eso dice la palabra. No me saques la palabra del propósito divino, porque la palabra sin el Espíritu no sirve, es solamente letra. Por eso el Espíritu Santo que operaba en Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, porque es la palabra con la unción del Espíritu Santo la que produce que nuestros pensamientos cambien. Si yo pienso mal de usted y yo tengo esa batalla dentro de mí, empiezo a pensar, no, lo que dice la palabra es que piense en todo lo bueno, en que bendiga a esta persona, en que no importa si esta persona me dijo mal de mí, si hizo esto, si lo otro, yo sé lo que dice la palabra. Espíritu Santo, ayúdame a amarla. Espíritu Santo, ayúdame a bendecirla. Yo sé que estoy cantando pasión por ti, Jesús, pero yo sé que en estos momentos de mi vida falta pasión. Estoy tan perdido muchas veces, pero entonces tú puedes decirle: Señor, lléname de esa pasión, necesito de tu pasión, necesito de tu fuego, reconozco que soy pecador y quiero más de ti. Y empiezas a vencer esas batallas dentro de nosotros. Y el Señor nos quiere restaurar y nos quiere llevar a todo aquello que Él prometió para nosotros. De eso se trata. Por eso dice Santiago, el verso 10, humillaos en la presencia del Señor y Él ¿qué hará Él? Humillaos ante el Señor y Él nos exaltará. Que sea Dios el que te exalte, que sea Dios el que te respalde siempre, que sea el favor de Dios que esté sobre ti. Eso anhelamos todos. Por eso hay que conocer las artimañas del enemigo. Él está ahí. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿Sabe? Yo busqué en el diccionario que era ardides. ¿Sabe lo que son ardides? A veces leemos la palabra y decimos: ¡ay, qué bonito queda! Ardides es un plan astuto con el que se intenta engañar a alguien para conseguir algo. El enemigo siempre va a querer sacarte del propósito divino. Esa es la función del enemigo, sacarte del propósito divino. Cuando no vemos la guerra, creemos que no existe, pero las batallas se están enfrentando todos los días en nuestra vida. Todos los días van a venir pensamientos, todos los días hay circunstancias diferentes, todos los días vendrá una emoción, todos los días pasará algo, todos los días tendrás ganas de quejarte, todos los días quizá. Esa es la batalla. Esa es la batalla que cada día vas a tener que ir venciendo. Y en la medida que vas venciendo, la queja se va a volver en gozo, la ingratitud se va a volver en gratitud, el deseo de venganza se va a volver en amor. ¿Por qué? Porque vas a ir ganando batalla. Pero tenemos que ser conscientes que necesitamos al Espíritu Santo. Hay personas que muchas veces, quizá a usted le ha pasado, a veces se levanta desanimada. Hoy estoy desanimado, hoy no tengo ganas. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Uy, menos mal que le ha pasado, no me queda yo solo. Usted tiene que entender que muchas veces son batallas que tiene que enfrentar. A veces es la batalla siempre en su vida. Te levantas desanimado, te levantas sin ganas de hacer nada. En esos días tú dices: no, esto es una lucha que hay dentro de mí. Esto es una lucha que voy a tener que conquistar. No puedo seguir así, que un día esté animado, otro día desanimado, y un día parece que estoy en el cielo, otro día parece que estoy... No. Vas a tener que identificar dentro de ti, vas a tener que pedir la ayuda a Dios y decirle: Señor, yo no puedo seguir así, un día animado, otro día desanimado, no. Y vas a tener que batallar esa batalla. Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ánimo, pero yo me agarro a tu palabra, y tu palabra dice que te busque en la mañana, y tu palabra dice que te dé gracia en este día, y tu palabra dice que te alabe, y tu palabra dice que vea la vida con los ojos de todo lo que tú tienes de mí. Y vas a tener que ir batallando esas batallas y conquistando esas cosas. Y vas a tener que salir fortalecido.
Por eso tenemos que ser conscientes de lo que se está librando dentro de nosotros y también a nuestro alrededor. El plan del enemigo ha sido siempre, después de que hemos recibido a Jesús, de quitarnos la autoridad, de que no llegues a desarrollar todo tu potencial en Cristo. Ese es el plan del enemigo. Tus dones que no se desarrollen. Él va a intentar por todos los medios que la persona del Espíritu Santo no llene tu vida, porque Él sabe que tú en la presencia del Espíritu Santo eres poderoso para los cielos y puedes destruir las tinieblas. Por eso Él va a intentar, a través de tus puntos débiles, tomar autoridad sobre tu vida. Por eso el Señor dice que también conoce tus puntos débiles. Diga al débil, fuerte soy. Él quiere tratar tus puntos débiles, tratar esas áreas donde siempre Satanás te tiene subyugado. Por eso, Espíritu Santo, revélate en mi vida, ayúdame, fortaléceme. Yo sé que esta es mi debilidad, la voy a afrontar en el nombre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, y ahora diga conmigo, soy fuerte, en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que Dios desarrolle su propósito en mí. ¿Usted también lo desea? Así tiene que ser. Que cada día prepare las armas de esta milicia. Yo quiero hoy terminar leyendo ese versículo que comencé, pero en todo su contexto en Efesios capítulo 6, versos 10 a 18, que la palabra lo deja tan claro. Léalo, apúntelo ahí, y cuando esté pasando por dificultades, agárrese a este versículo, léalo las veces que haga falta. Capítulo 6 de Efesios, versos 10 a 18. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos dice a cada uno de nosotros, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Diga conmigo, firmes. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo, en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, la guerra que se produce en nosotros y a nuestro alrededor tiene que sacar de nosotros la valentía, el valor. Tiene que sacar lo mejor. Muchas veces saca lo peor, pero Dios no nos trata para que saquemos lo peor. Al contrario, es para que nosotros formemos en nuestras vidas el carácter de Cristo. Que nuestras decisiones y determinaciones nos acerquen más y más a la bendita y soberana presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que desea hacer Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Ese es el gran anhelo de Cristo. Que a través de la sangre y su redención nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando eso se produce, el enemigo sabe que nuestra capacidad en el Espíritu Santo va a doblegar el mundo de las tinieblas. Por eso siempre va a intentar que usted no avance en el Espíritu. Esa es nuestra gran batalla, esa es nuestra gran lucha. Pero tenemos que ir conquistando cada una de esas áreas. Cada día vas a tener que afrontar batallas diferentes. Pero si tú las vas conociendo, tú te vas conociendo a ti y nos agarramos al Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y vamos a alcanzar aquello que muchas veces cantamos, esa pasión por la presencia de Dios. En los sitios donde hay avivamiento, donde hay un despertar, hay pasión por la presencia del Espíritu Santo. Hay batallas todos los días, pero cada día vamos a tener que enfrentarlas y cada día vamos a salir victoriosos y fortalecidos. De eso se trata. Y el Espíritu Santo va tomando el control en todas esas áreas. Porque Dios nos ha dado autoridad para vencer. Diga conmigo, autoridad para vencer. Defina sus batallas
Entérese que estamos en guerra y vamos a batallar en el nombre de Jesús, porque a Él va a ser la gloria y la alabanza por siempre. ¿Lo entiende, verdad? Póngase en pie conmigo el día de hoy.